muy enfermo. Debe descansar y le pondremos en tratamiento a ver si le salvamos. Eso es, a ver si le salvamos. ¿Creéis que voy a morir? Su temperatura es de 3009 grados. Muy enfermo. Déjame ver. Me parece un poco alta. Estoy a 39. Monseñor, es para usted. Perdonadme, doctores. ¿Sí? Yo daré la homilía. No. Lo ha de hacer el arzobispo. El arzobispo debe hablar. Él está aquí. Su presencia es suficiente. Ha llegado la hora en la que él debe hablar. Disculpen, padres. Busco a mi hijo. Busco a mi hijo Rutilio. Yo debo llevarle a casa con su madre para lavarle y sentarnos con él. Sí. Pero después quisiera que nos permitieras que le llevemos a la catedral. Quiero que yazcan juntos para que todo el mundo pueda verles. Este domingo no se celebrará misa en Aguilares, ni en el Painal, ni en Santiago. Habrá una sola misa en la catedral y se celebrará por un buen sacerdote, un anciano y un niño. Todos son iguales y son nuestros. Fueron asesinados. Y no debemos permitir que eso vuelva a suceder. No puede hacer eso. No puede obligarnos a asistir a la misma misa. Eso nunca se ha hecho. Porque nunca habían asesinado a un sacerdote.
La tarea de la Iglesia es la de predicar el Evangelio. Esto puede interpretarse como una declaración política. Yo no pretendo hacer ninguna declaración política. Quiero unir a nuestro pueblo para que todos juntos lamentemos esas muertes y expresemos nuestra rabia. La Iglesia siempre ha tenido una influencia estabilizadora. Si abandonamos ese papel ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Todos estáis en contra? Sí. Sí. Me someto a su autoridad. ¿Y tú, monseñor? No lo sé. Cuando estábamos llevando los escritos de los padres, el externado piensa así, nos dijeron que fuéramos primero a donde monseñor, el viejito de apellido González, el monseñor que era obispo, pero ya estaba bien viejito, antes de monseñor Romero, Chávez y González, que fuéramos a hablar con él. Pedimos cita, él vivía en el seminario. Pedimos cita con mi amiga y llevamos los papeles, los folletos. Y cuando llegamos nos dice el señor que nos abrió la puerta, fíjese que monseñor no va a poder atenderlas porque está enfermo, él ya está muy viejito. Y entonces bien decepcionados nosotros, nos vio él, pero los puede atender su secretario, nos dijo. Ah, vaya pues, dijo. Dijimos nosotros, ya nos dirigió a una salita a esperar al secretario que fue llegando. Yo vi a un padre muy salvadoreño de su aspecto, moreno, caminándole así con lentitud, sereno, y nos dio los buenos días, nos saludó y se sentó. Y entonces nosotros le contamos lo que nosotros como padres de familia andábamos haciendo, porque nosotros sí queríamos el cambio. Y entonces el padre, el monseñor Romero, nos dijo, yo le dije, ustedes fueron a las conferencias y firmaron, le dije, así es que espero que estén de acuerdo. Entonces me dijo, mire, me dijo, esos documentos hay que interpretarlos, me dijo, y la interpretación de los jesuitas es errónea y marxista, me lo dijo a mí. Ah, pues entonces nosotros ya nos despedimos de él y cuando salimos me dijo mi amiga, este no nos va a ayudar, me dijo. Y precisamente cuando llegó el 6 de agosto, que el 5 de agosto es la procesión que le dicen la bajada, hay una misa y es la homilía más importante de todo el año. Entonces la hizo monseñor Romero porque monseñor Luis Chávez y González no podía, ya estaba muy viejito. Monseñor hizo la homilía y volvió a repetir lo que nos dijo a nosotros en esa homilía. Dijo que la interpretación de los jesuitas era errónea y marxista. ¿Qué pasó después? Me contaron los jesuitas que llegó monseñor bien humilde a pedir perdón, porque cuando él vio el cadáver, entonces nosotros asumimos que él vio que el camino de la iglesia en este momento, en estas circunstancias, era el camino del Padre Grande, que la iglesia tenía que ser perseguida por decir la verdad y por defender a los pobres. Entonces, yo asistí a una entrevista que monseñor Romero dio para 5 periodistas. Me acuerdo del apellido de uno que era, creo que venezolano, pero tenía un apellido vasco. Izarra, que Izarra en vasco es estrella. Y de ahí otros 3 y una poeta norteamericana, amiga mía. No era amiga mía en entonces, allí la conocí. Pero ella no hablaba español, entonces yo llevé la grabadora y la puse. Cuando monseñor empezó a hablar, se volteó a mí y me dijo, ¿y qué vamos a hacer con esta gringa que no entiende nada de lo que yo digo? Me dijo. No se preocupe, monseñor, le dije yo, que yo ahí tengo la grabadora y yo voy a transcribir la entrevista. Ah, bueno, me dijo, y siguió hablando. Entonces uno de los periodistas le dijo, bueno, monseñor, cuando usted estaba ante el cadáver del Padre Grande, usted le dijo algo así como se convirtió, le dijo. Usted se convirtió. Y él le dijo, ¿convertirme yo? Le dijo, yo ya estaba convertido a Dios. Lo que pasa, dijo, es que yo vi las cosas desde otra perspectiva. Eso fue lo que dijo monseñor enfrente de mí.
ya después de que había dicho que eran erróneos y marxistas los jesuitas. Ese fue el impacto que le dio a Monseñor y que inmediatamente Monseñor decidió no ir a ninguna actividad pública del gobierno o de los militares hasta que no se resolviera el asesinato del Padre Grande. Y lo cumplió. Y Monseñor Romero, recuerdo un 19 de junio de 1977, fuimos con él a Aguilares porque el pueblo había sido sitiado militarmente durante un mes. Docenas o centenares de campesinos fueron asesinados y por fin llegamos a la iglesia. Y Monseñor Romero les dijo a los campesinos que estaban allí: ustedes son como Cristo crucificado. La iglesia sufre el destino de los pobres, la persecución. Se gloria nuestra iglesia de haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades con las masacres del pueblo y haber llevado siempre la marca de la persecución, precisamente porque estorba, se la calumnia y no se quisiera escuchar en ella la voz que reclama contra la injusticia. Bueno, a Rutilio lo mataron el 12 de marzo de 1977. Vivíamos nosotros en lo que era la UCA 2, bueno, allí cerca de la UCA. Nos llamaron por teléfono que han asesinado a Rutilio. Entonces el padre Jerez, este servidor y un tercero a quien debido al infarto, no recuerdo el nombre, fuimos allí. Bueno, fuimos allá. Y allí estaba llegamos al Aguilares, en la iglesia de la iglesia de la parroquia de Aguilares había bastante gente y estaban dentro los cadáveres de los tres. Y César Jerez, que era el provincial nuestro, que yo fui con él y con otro, dijo: yo voy a entrar a ver si podemos hacer algo con la gente, ¿verdad? Y tú quédate, me dijo a mí, para recibir al arzobispo, que iba a venir el arzobispo, Monseñor Romero. Era un paréntesis que no tiene mucha importancia, pero yo con el arzobispo Monseñor Romero, antes de ese día, casi no había hablado. La verdad no me tenía por... Bueno, buena persona, espero que sí, pero no me tenía especial aprecio, porque pensaba que yo era uno de los muchos sacerdotes bueno, que a quienes les gustaba Medellín y todo eso, ¿verdad? Y la izquierda, y que había estudiado yo muy poco marxismo, bueno. Pero evidentemente el día en que yo le esperaba a Romero para llevarle no acompañarle hasta la iglesia, eso ni se me ocurrió. Bueno, entonces él estaba nervioso, evidentemente, se le veía, y yo me quedé, no sé por, bueno, pero entró a la iglesia y allí no sé qué dijo en la Eucaristía, no lo sé, porque yo me quedé fuera. Y cuando terminó la Eucaristía, él salió y pasó por donde estaba yo, que era cerca del edificio de la iglesia, ¿vale? Y entonces recuerdo esto, y esto sí es lo que recuerdo, digamos, en positivo de Monseñor Romero, que a todo el que se acercaba decía: quédese, quédese, ¿eh? A todos, fuesen curas que había, monjas alguna había, laicos, montón. No sé si estaba el rector de la UCA, un laico, entonces, bueno, quédense, quédense. Evidentemente ese quédense era una idea de, digo yo, usted comprenderán que lo que me ha caído a mí ahora, como arzobispo, que acaban de matar a un sacerdote, pues es una cosa seria, yo pues, necesito ayuda. Eso es una
interpretación obvia de quédense, quédense, quédense. Yo suelo decir, sacerdotes en este país, antes, unos 7 años antes, habían asesinado a uno en Chalatenango, pero no armó, yo ni sabía, ni casi nadie. Y después asesinaron en este país a 18, como saben. Pero cuando mataron a Rutilio, yo escribí después que aquí se han violado las reglas del mal, ¿sí? Del bien, por supuesto, pero del mal. Porque a los curas en estos países no se matan, y a las monjas menos. Que aquello fue, bueno, eso ya lo saben, pero eso es... Entonces se quedó, nos quedamos un buen grupo de gente, ¿verdad? Y ahí empecé a ver lo que le impactó el Rutilio, eran amigos y conocidos, ¿verdad? Pero el Rutilio asesinado, matado. Y bueno, pues también habían avisado a Monseñor Romero y llegamos a Aguilares y estaba ya Rutilio, pues creo que eran con 17 balazos en la espalda. Monseñor Romero lloraba como un niño, ¿no?, al ver a Rutilio muerto. Y decía algo así, yo no sé si se podría, pero algo así como, pero Padre Tilo, ¿qué le han hecho?, ¿no? Admirado de aquella barbaridad tan grande que se estaba haciendo. Lo que produjo en el Monseñor Romero, el asesinato, fue generar un cuerpo eclesial. O sea, quédense. ¿Pero quiénes? Bueno, obispos no había más, ¿verdad? Pero es igual, hombres, mujeres, monjas, quédense. Y estando allí todos, él ya dijo algunas cosas. La gente le preguntaba con respeto y con paz, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, todo eso es evidente, ¿no? Pues él dijo, bueno, yo voy a pedirle al gobierno que dé explicaciones de lo que ha ocurrido y de quién ha sido y todo eso, ¿verdad? Y además añadió ya algo que, ahora los jóvenes ni se enterarán de qué es eso. Y no voy a ir, le voy a decir al gobierno que no voy a ir a ninguna actuación oficial mientras no se aclare este asesinato. Y después sí anunció que él quería reunirse con la gente, ¿verdad?, y con los cristianos, para ver qué hacer, pero que eso lo iban a hacer no esa noche. Y dentro de la semana siguiente hubo muchas reuniones que él pedía, ¿verdad? Bueno, él mandaba a alguien, no me acuerdo quién era. Llame por teléfono o avise o ponga en el periódico que hoy hay reunión en una sala del arzobispado y que venga, todos son libres para venir y para ver qué hacer. Bueno, yo llegué allá y pronto como Romero vio, aunque no, o sea, pensaba que yo era cuasi, no hereje, pero así peligroso, que no era tonto para escribir, entonces me nombró secretario. Y eso tuvo una ventaja para mí. Y es que en un salón, digamos, como este, más grande, ¿verdad?, aquí estaban los encerados y aquí había un desnivel de 1 metro para que los profesores estuviesen esto. Entonces aquí pusieron la mesa y aquí me sentaban a mí y a otro secretario, éramos 2, o a veces solo. Entonces yo sentado aquí veía la cara de todos, y veía la cara de Romero, que se sentaba delante, y eso yo creo que lo hacía para no manipular, digamos, si ese y entonces ahí hubo reuniones, una que yo no sé si eso lo cuento de vez en cuando. En esa reunión desde luego salía de todo la gente, siempre no salió nada burdo, eran religiosas.
llegaron a la conclusión de que el domingo, porque, o sea, el domingo posterior al domingo después del asesinato, que se hiciese algo importante para llamar la atención al pueblo y protestar, y que fuese una misa única. Bueno, eso es conocido. La situación, bueno, la gente cuando las religiosas, una monja, cuando digo monja lo digo así con normal, pero es que antes eran las monjitas, era, sí, ¿verdad? Una monja, ¿verdad? No lo dijo un varón, dijo una misa única. Y además dijo en catedral, y como probablemente ya eso fue saliendo enseguida, como en catedral no iba a caber toda la gente, que fuese en el atrio de catedral y la gente en la plaza, y luego allí se armó todo el desmadre que se armó. Bueno, y yo de lo que sí recuerdo, Monseñor estaba delante y yo le miraba, y cuando oyó lo de la misa única se puso así más, no sé si tenso, pero así un poquito, ay Dios mío. Y en un momento, él, como uno más, pero bueno, era el arzobispo, comentó lo que pensaba de la misa única. Y entonces dijo esto, que a mí me maravilló y me encantó. Dijo honradamente lo que él veía. A mí me habían dicho en sus estudios que la misa da gloria a Dios. Esas son historias, pero ya no quiero ir ahora con mis historias de ahora, porque realmente, bueno, que la misa da gloria a Dios. Claro, el presupuesto de Romero era, pues aunque suena fatal, ¿verdad?, a menos misas, menor gloria a Dios. Es decir, que a Romero, por la razón que fuese de su formación o lo que sea, lo de la misa única le tocaba algo de suma importancia: Dios. No solo si iba a haber policía o no, que además estábamos en estado de sitio, o sea, aquello era una locura total, ¿verdad? Sino Dios. Entonces el padre César Jerez, el provincial, tuvo una actuación, yo creo que buena y lúcida. Dijo: mire, monseñor, con respeto, con todo respeto, cuando yo estudié en Frankfurt, estudiamos juntos en Frankfurt, nos dijeron que los padres de la Iglesia, que era Ireneo, del siglo II, había dicho, no sé si, que la gloria de Dios es el hombre que vive, o que el hombre viva. Gloria Dei vivens homo. Yo no sé si eso a Romero le sosegó. Bueno, la cosa está en que dijo misa única. Bueno, quizás para adelantarme para no llegar hasta el final. En el 77, en febrero, le dieron a Romero en Lovaina un doctorado honoris causa, que yo ni me acuerdo del título. La cosa es que el provincial vino donde mí y me dijo: John, que Romero quiere que le escribas el discurso, así como suena. Lo digo porque esto es conocido y ha salido, ¿verdad? Y yo le dije: mire, yo estoy muy cansado hoy, si estoy agotado, no tengo fuerza. Quizás le pueda hacer si quiere, un esquema breve, y que Chus Delgado o alguien le haga todo. Y bueno, y fue el provincial donde Romero. Y al poco tiempo volvió el provincial y dijo: no, monseñor quiere que se lo escribas tú.